Bienvenidas a Soy Mujer, el programa hecho por mujeres y para mujeres con contenidos de interés relacionados con la vida cristiana. La Biblia, uno de los libros más antiguos y más leídos del mundo, será el centro de nuestra atención hoy. No solo la Biblia es el libro más leído, sino además es el más traducido, el más vendido, el más perseguido y el más influyente en la historia. La Biblia también la conocemos como la palabra de Dios, lo que significa que su origen y contenido es de especial importancia para todas nosotras. En esta ocasión pasaremos directamente a nuestra mesa coloquio para profundizar sobre todo esto con nuestras invitadas de hoy. Están aquí conmigo María Esther Sánchez, coach familiar y escritora. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola Esther, contenta de estar contigo otro día más. Gracias por la invitación. Un placer. También está con nosotras Sonia Gómez, pastora evangélica de Asamblea Cristiana en Vallecas, aquí en Madrid. Gracias por estar también aquí con nosotras. ¿Qué tal estás? Muy bien, Esther, y gracias por la invitación. Es un placer y un privilegio. Igualmente que estés aquí. Y se une también al coloquio Damaris Álvarez, coordinadora en proyectos en Sociedad Bíblica España. Pues bienvenida, ¿qué tal estás? Muy a gusto, Esther, de estar aquí compartiendo con vosotras en este ratito. Así que gracias por la invitación. Un placer que estés. Gracias. Pues gracias a todas por estar aquí en el programa Soy Mujer. Si os parece, vamos a comenzar el coloquio poniendo sobre la mesa el origen de este libro tan especial. La propia Biblia nos dice que es un texto inspirado por Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué pensáis? Bueno, lo que yo entiendo es que los hombres de Dios que escribieron los diferentes libros de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les comunicó las verdades que tenían que ser escritas. El Espíritu Santo también respetó los diferentes estilos literarios de cada uno, porque lo veremos a lo largo del programa, que en la Biblia hay diferentes estilos, pero las verdades que Dios quería que se comunicasen prevalecieron por encima del estilo literario de cada escritor. Quiere decir que no se contradice nada, ninguno, aunque fueran diferentes estilos, no contradice en nada lo que escribieron unos a los que escribió otros, ¿no? Al contrario, como vamos a ver en el programa, hay confirmaciones en diferentes momentos de la historia en las que diferentes libros fueron escritos, confirmaban cosas anteriores, tema de profecía, etcétera, etcétera, que vamos a ver. Es un tema muy interesante. Muy interesante, apasionante, Sí. para todas. Sí. Además que el significado de inspiraciones es que Dios mismo exhaló y sopló en hombres la palabra de Dios. Por eso entendemos que es la voz de Dios hablando directamente al hombre, o sea que tenemos esa seguridad de que es Dios hablándonos. Muy bien, la verdad es que sí. Con esta inspiración divina nosotros nos podemos acercar al texto además de una manera genuina, porque no solamente es que habló en una época y habló a sus escritores, sino que nos sigue hablando día a día y eso es lo bonito y lo potente de la palabra de Dios. Por lo tanto, estamos ante un texto único e incomparable. ¿Habrá muchos datos y circunstancias que respalden esta singularidad de la Biblia? ¿Podéis decirme alguno de ellos? Bueno, yo antes comentaba lo interesante que es que, aun siendo libros que fueron escritos en diferentes épocas, en diferentes siglos, escritos por diferentes personas de diferentes estratos sociales, la continuidad del mensaje es la misma desde el principio al fin, que es lo que comentaba ella anteriormente, el deseo de Dios de comunicarse con el hombre, de comunicar su amor por el hombre. Para mí esa continuidad, teniendo en cuenta las diferentes etapas, diferentes personas, etcétera, me parece muy, muy interesante. La Biblia se escribió en un periodo de 1500 años y autores fueron casi más de 40, con lo cual lo impresionante es que ninguno de ellos se contradijo. Eso es lo importante, que en 1500 años no hubo nadie que se contradijo, por eso entendemos de que es palabra fiel, es palabra fiel. Y luego, como habéis dicho, ¿verdad? Muchos eran reyes, otros eran profetas, otros Pastor de ovejas. Pastor de ovejas, entonces
médicos. Pescadores. Sí. Estaba pensando más en el Antiguo Testamento, pero es toda la Biblia, ¿verdad? Además, es algo importante con la Biblia es que es único porque la escritura tiene un poder transformador en las personas y por ahora no se ha escrito un libro que transforme la vida desde dentro hacia afuera. Porque a lo mejor los libros de autoayuda lo que hacen es transformar a las personas exteriormente, pero sin embargo la Biblia nos transforma desde dentro hacia afuera. El poder transformador de la escritura es lo que hace única a la palabra de Dios. Hay veces que cuando te enfrentas a la palabra de Dios, ahí es cuando el Espíritu Santo también toca tu corazón. Aquellas cosas que están mal, aquellas cosas que no están correctamente, ahí es como que ya de repente te ves en un espejo de realidad con lo que te demanda, ¿no? Te cuenta o te quiere Dios de ti, de tu persona o de tu vida, ¿no? La Biblia es un libro, pero en realidad son dos. Bueno, podríamos decir que son tres, pero también son muchos, ¿no? Son muchos. ¿Cómo se estructura la Biblia? ¿Cómo está estructurada la palabra de Dios? Bueno, en realidad Biblia significa libros, con lo cual es un conjunto de libros, ¿no? Es como que tenemos una biblioteca en nuestra Biblia. Y lo bonito de la Biblia es que en su estructura, como ha dicho María Esther antes, tenemos una cantidad de formatos literarios accesibles, que además depende de lo que te guste a ti también, ¿no? Y puedes acceder a uno u otro en función de lo que te guste. Sabemos que son 66 libros, hay una separación en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y el hecho que marca la separación es la llegada de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento podemos encontrar todo tipo de libros poéticos, canciones. Yo a veces echo de menos que los salmos no traigan partitura, ¿no? Para poder tocarlos. Sería como estupendo. una grabación, un podcast de David, entiendo cómo tendría que ser ese salmo. Y luego, pues, las profecías. Nos ha hablado antes, ¿no? Que profecías que después se cumplen, profecías que todavía están pendientes de cumplir, ¿no? Y luego, pues, ya nos adentramos en el Nuevo Testamento con la historia de Jesús, con las cartas de Pablo que son tan buenas para todas las iglesias, para el crecimiento que nos enseñan cada día, y luego lo que está por venir, el Apocalipsis, ¿no? Los últimos tiempos, lo que va a acontecer en los últimos tiempos, pues todo tiene tan riqueza, tan diferente, pero al final lo bonito de esto es que todo es palabra de Dios, ¿no? Que todo tiene su hilo conductor. Así es. Además, que lo bonito de la estructura es que encaja como un puzzle y nos ayuda a amar más la Biblia, porque entendemos que verdaderamente es un tesoro. Hay muchas Biblias diferentes y esto a veces nos puede confundir. ¿Por qué hay Biblias distintas? Cualquier persona puede preguntarse, hay tantas, que ¿cuál es la verdadera? Bueno, yo creo que cuando se va a comenzar la traducción de la Biblia, en cualquier momento o con cualquier motivación que se vaya a hacer, hay un respeto profundo por parte de los traductores de su labor, de su función, ¿no? Y aquí quizá cuando nos planteamos por qué hay diferentes Biblias, nos tenemos que ir a la labor del traductor. La labor del traductor, ahora mismo hay como dos vertientes, me vais a permitir que os lo cuente. Está la tradición, ¿no? El texto que tenemos en nuestra Reina Valera, que es un texto traducido por Casiodoro de Reina, que viene del texto masorético, del Textus Receptus, y ahí se empieza a hacer una traducción más tradicional y se va revisando. Se va actualizando el lenguaje y se va revisando, como es nuestra actual Reina Valera 2020, ¿no? La Reina Valera 1960 hasta 2020, la cantidad de años que pasan y la cantidad de cambios que hay en el lenguaje. Porque claro, lo que queremos es actualizar el lenguaje. La gente que vivió en el año 1960 no habla igual que la gente que vivimos ahora en el año 2024. Con lo cual tenemos que actualizar para que las nuevas generaciones puedan entender mejor y que la palabra de Dios obviamente les hable también a ellos. Y ha pasado muchos años, pero es que ahora mismo estamos en un momento en que la comunicación está cambiando constantemente. Con lo cual, lo mismo ahora haces una revisión de la Biblia y en 5 años ya el lenguaje se te queda también obsoleto. Entonces tienes que estar continuamente al día. Y ahí está tan importante la segunda parte de las traducciones, que es la que se está estilando ahora, que es una traducción que se llama de texto crítico. Ahora tenemos herramientas que nos ayudan a acercarnos a los textos originales con, digamos, como más textos, más capacidad, más análisis, más estudios. Incluso hay anécdotas como las piedras que llevaban los sacerdotes,
qué piedras eran, porque a lo mejor esas piedras se llamaban de una manera y ahora las estamos llamando de otra, las conocemos de otra. Entonces todo esto hay que irlo actualizando. Y del texto crítico es de donde salen ahora también nuevas versiones y empiezan las traducciones desde cero. Ya no se parte de la Biblia que escribió Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, con una revisión, sino que se parte otra vez de los textos originales para hacer nuevas traducciones que ayuden a traer el lenguaje todavía más actual. Ese es el caso de la Biblia, el lenguaje básico, que es nuestra nueva traducción también. O sea, estamos ahora entre la Reina Valera 2020, para los amantes de la Reina Valera, pero que quieran tenerla en un lenguaje actual, y la Biblia, el lenguaje básico, más pensada para nuevas generaciones, incluso para nuevas personas que se acercan por primera vez a leer la Biblia. Un niño de 6 años que empieza su lectura, no le vas a dar el Quijote, le vas a dar un libro, un cuento, algo que se adapte más a su lenguaje y a su manera de entender, ¿no? Lo mismo pasa con el texto. Con el texto bíblico necesitamos que los niños, los jóvenes lo entiendan y lo puedan aplicar a su vida. Por eso se hacen también nuevas traducciones y por eso hay tantas versiones. Ahora, y perdón que me enrolle en este punto, me preguntas cuál es la mejor traducción de la Biblia, seguro que mis compañeras tienen ahí su opinión, ¿no? Sí. ¿Cuál me gusta más? ¿Cuál tal? Y aquí Sociedad Bíblica siempre dice que la mejor traducción de la Biblia es en la que Dios te hable a ti. Esa es la mejor traducción de la Biblia. A mí me gusta, como hemos hablado antes también en privado, digamos, nos gusta ir cambiando Biblia. A mí me gusta eso. Yo ahora me estoy leyendo la Biblia en lenguaje básico, la estoy leyendo con mis hijos, porque entiendo cosas que antes tampoco había entendido. Y ahí dices, si es que la palabra sigue siendo viva, sigue siendo eficaz y sigue tocando los corazones de una manera poderosa. Profundizando sobre la importancia de lo verdadero y lo falso, ¿qué importancia tiene la advertencia final de la Biblia sobre quitar palabras o añadir palabras que podemos encontrar en Apocalipsis, capítulo 22, 18 y 19? ¿Las tradiciones religiosas pueden o deben tener el mismo valor que lo escrito en la Biblia? ¿Qué pensáis sobre esto? En cuanto al texto de Apocalipsis, está claro, el añadir o quitar del texto sagrado es como, de alguna forma, hacernos a nosotros Dios y ser nosotros los que, de alguna forma, dictamos a las personas lo que tienen o lo que no tienen que hacer o decir, lo que está recogido en la Escritura. Si nosotros entendemos que las traducciones son textos que han sido hechos por lingüistas, que han tenido el cuidado de traernos el texto original a nuestro tiempo, creo que el quitar o añadir no solamente es un mal, sino algo que no solamente va a afectar en nuestro presente, sino que también en nuestro futuro. De ahí la maldición de Apocalipsis, claro, el que quitara o añadiera. Claro, Dios ya sabía de alguna manera que habrían personas que igualarían lo que dijeran los hombres y lo igualarían a lo que Dios dice. Por eso pone esa advertencia, ¿no? Sí, es una advertencia muy seria. Y si estudiamos un poco la minuciosidad con la que los primeros copistas copiaban de los textos originales, nos daríamos cuenta de lo sagrado que es el texto bíblico y nos debería de dar temor santo. Sí. Ni siquiera pensar en caer en esa tentación. Y referente a la segunda pregunta, en cuanto a las tradiciones, por supuesto que no tienen el valor que tiene la palabra de Dios. Como hemos estado hablando, la palabra de Dios es viva, es eficaz y no puede compararse con una tradición humana, aunque sea una tradición que nos convenga más. Claro. Pero al final, si decimos que nos regimos por la palabra de Dios, pues tenemos que apechugar. Sí. Y ir contracorriente, aunque no sea lo que se lleve. Y porque la palabra de Dios no cambia, es como Dios, es la misma siempre. Sin embargo, quizás las tradiciones humanas, no sé qué pensáis, pueden ir cambiando dependiendo de los tiempos. Claro. Ahora hay tradiciones que no son las mismas que hace 2000 años, entonces hay que tener cuidado con esto. Yo creo que todos tenemos tradición en nuestro haber, ¿no? Al final, incluso el pueblo judío tenía sus tradiciones y las siguen manteniendo. Y nosotros seguimos teniendo tradiciones incluso en nuestras propias iglesias. Tenemos nuestras tradiciones, nuestras liturgias, nuestras maneras de llevar a cabo las reuniones.
Pero yo creo que mientras eso no contradiga las verdades fundamentales de la palabra de Dios, pueden convivir. Sí. El problema está cuando eso cobra más importancia que la propia salvación, por ejemplo, ¿no? O que eso supone, o que una tradición supone un problema para que una persona sea salva. Pues ahí es donde nos tenemos que hacer mirar, ¿no? No estamos llegando, ¿qué está pasando? Pero mientras no se contradiga, yo creo que puede ser hasta un complemento, puede ser un complementar entre uno y lo otro, ¿no? Sí, de hecho, en todo el Antiguo Testamento muchas de las normas y leyes que Dios dio al pueblo judío en realidad eran tradiciones que deberían permanecer de generación en generación. Luego vemos, como tú decías, la importancia de las tradiciones. El problema es cuando o se ponen por encima de la palabra de Dios o sobre todo cuando contradicen algo que está muy claro. O se comparan. Tienen el mismo valor para los hombres las tradiciones que la palabra de Dios, Sí. ¿verdad? Sí, la falacia está ahí, en poner las tradiciones al mismo nivel que la palabra de Dios. Por eso encontramos que hay tradiciones que están opuestas a la verdad de Dios y que son falsas, tradiciones falsas. Por ejemplo, el bautismo de los niños no es bíblico, y tampoco la misa a los difuntos tampoco es bíblico. Entonces hay que tener cuidado, una tradición nunca se puede igualar a la palabra de Dios. Así es. Sabemos que la Biblia a lo largo del tiempo ha sido y sigue siendo ahora en muchos países el libro más criticado y también más perseguido de la historia, pero sin embargo ha permanecido a través de todos los siglos. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué pensáis? Yo la única explicación que le doy es que Dios está detrás de su palabra, de que quiere que permanezca, así es, porque no tiene otra explicación, siendo se haga perseguido en diferentes culturas, en diferentes tiempos en la historia, se ha quemado y sin embargo ha prevalecido, sigue prevaleciendo. A mí uno de los datos históricos que más gracia me hace, que seguramente ya lo sabe, es Voltaire, un pensador francés del siglo XVIII, que él decía que después de 100 años el muerto, el cristianismo habría muerto, y lo paradójico y gracioso es que justo 50 años después de su muerte, en su misma casa, con su misma imprenta, se imprimieron copias de la palabra de Dios. Entonces, me parece que Dios anecdótico. Anecdótico y hasta cómico, ¿no? Que Dios no se lo toma a pecho y dice, vale, bueno, tú te vas a morir, tú vas a desaparecer, pero mi palabra de Dios permanece, mi palabra permanece. Así es, permanece para siempre. Para siempre. A mí lo que Venga. me parece más interesante de esto, que al ser el libro, la Biblia, el libro más seguido, también es el libro más perseguido por esto mismo. Porque al igual que hay personas que lo amamos, también hay personas que lo odian. Y yo creo que lo más extraordinario es que a pesar de esos haters, la Biblia continúa y sigue hablando, y sigue hablando. Además, es muy curioso las cifras. En países en los que el cristianismo es perseguido y la Biblia no es permitida, sabéis que ahora, gracias a los smartphones, podemos disponer de la Biblia en aplicación accesible en todo momento, ¿no? Pues en países en los que la Biblia es perseguida, las descargas de la Biblia son numerosísimas. Sí. Entonces te das cuenta el poder que tenemos ahora mismo también de llevar la palabra de Dios a lugares donde a lo mejor físicamente es muy difícil introducirlo, muy difícil llevarlo, sin embargo a través de dispositivos digitales sí que puede entrar. Entonces, al final lo que dice María Esther es que yo creo que Dios mueve los hilos de una manera tan asombrosa que ni nosotros mismos nos imaginamos. Pero es que está su palabra y dice que toda lengua tiene que conocer, todo el mundo lo tiene que saber, todo el mundo tiene que confesar que Él es Dios. Entonces, al final, se acabará cumpliendo su palabra. Claro que sí. Así es. ¿Es así? Eso es lo que creemos. Y se Efectivamente. cumplirá hasta el final. Efectivamente. Entonces hay muchas personas que nos preguntan en Sociedad Bíblica, ¿ya está traducida la Biblia a todos los idiomas? Porque claro, yo creo que el pobre hombre que me lo preguntó en su día, digo, yo creo que está asustado pensando, bueno, si ya está traducido, pues se queda para que venga el Señor poco, ¿no? Entonces, siempre me preguntan, pues es que no sabemos, o sea, hay cantidad de idiomas. Hay tribus en África que a lo mejor esa tribu solamente habla ese idioma, pero es que esa tribu necesita la palabra de Dios también. Entonces, es impresionante cómo se está moviendo ahora mismo la tecnología
en favor de que la palabra de Dios siga trabajando en la vida de las personas. Y se extienda cada vez más. Exactamente. Qué bueno. La Biblia es un libro profético. Las cosas que estaban anunciadas se han cumplido y están ocurriendo y vamos a ver cómo se hacen realidad. Sí, Esther, exactamente. La Biblia contiene profecías que ya se han cumplido y otras que están por cumplirse. Ahí encontramos en las Escrituras profecías del Señor de la primera venida, que nacería en Belén, que sería de la tribu de Judá, y ahí están cumplidas, que tenía que morir y sobre todo resucitar. Y esas profecías están cumplidas, pero estamos esperando las que se van a cumplir en estos últimos tiempos. Yo añadiría, has comentado si es un libro profético. Es un libro profético, es un libro de poesía, es un libro histórico, es un libro único. Es muy difícil poder encajarlo en una categoría, por lo que comentábamos anteriormente. Hay diferentes partes de la Biblia, muchas profecías que nos ayudan a creer que las que faltan por cumplir se van a cumplir porque ya se han cumplido a lo largo de los siglos, pero es que es mucho más que eso. Sí, yo hay una cosa que pido, ¿no? y me uno al clamor de los cristianos del primer siglo. Y cuando hablamos de cumplir profecías, yo digo, Señor, yo quiero que esto se cumpla ya, y es, ven Señor, ven pronto. Amén, sí. Así es. Esa es la mayor profecía que yo quiero que se cumpla, ¿no? Ven Señor, ven pronto, que pueda disfrutar contigo de esa venida, verte aparecer en las nubes e irme contigo a disfrutar de esas calles de oro y ese mar de cristal, ¿no? Eso me encantaría. Ese es el clamor de muchos de nosotros, que está en Apocalipsis, que dice que la Iglesia, el Espíritu y la Iglesia, o la Iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. Efectivamente. Ese es nuestro clamor. Además que Jesús dijo aquello de el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Si se cumplieron las profecías con respecto a la venida de Cristo, nosotros tenemos la seguridad de que se van a cumplir las de su segunda venida. También en la palabra de Dios, en la Biblia, se nos dice que es un texto vivo y eficaz. ¿Un texto puede tomar vida? ¿Quiere esto decir que la Biblia nos habla, que la Biblia en realidad funciona? ¿Qué pensáis? Yo creo que nosotras mismas somos un claro ejemplo de que la Biblia funciona, de que la Biblia nos habla, de que la Biblia nos inspira, ¿no? Al final, cuando nosotros mismos damos ese ejemplo, ese amor, esa guía a diferentes personas, como es el caso que tenemos aquí a dos personas que trabajan además en las iglesias ayudando, yo creo que al final eso es la transmisión, el que el Espíritu Santo toca tu corazón y te recuerda todo el rato la palabra para poder ayudar a las personas, ¿no? Entonces, yo sostengo que la Biblia sigue hablando y que la Biblia está viva cada día en nosotros. Lo que no tenemos es que ser duros de oídos. No sé si estáis conmigo en esto, porque la Biblia nos sigue hablando, sí. ¿La escuchamos? Bueno. A veces somos oidores olvidadizos, sí, ¿no? sí. Nos habla, pero nos Selectivos. olvidamos, sí. Sí. ¿No? Yo podría añadir que cualquier texto en realidad puede cobrar vida en el momento en que te emociona o te impacta. Lo que me parece único de la Biblia es que un mismo versículo tú lo puedes leer hoy y te impacta, te transforma, te cambia la vida, como comentábamos anteriormente. Pero lo lees dentro de 10 años, ese mismo pasaje, en otras condiciones, y te habla en otro aspecto que no te había hablado anteriormente. Entonces, ¿por qué? Pues porque está vivo, es como una planta va creciendo y tú la ves crecer, pero de repente sale otro brote o sale no sé qué, porque está vivo. Y si no se cuida, se echa a perder. Pues la palabra de Dios no se va a echar a perder, porque como comentaba ya anteriormente, permanece para siempre. Pero si nosotros somos dóciles a la hora de escuchar, en diferentes momentos de la vida, ese mismo pasaje nos puede transformar otra área de la vida que pensábamos anteriormente pues que estaba perfectamente. Ahí está el problema, que a veces somos tardos para oír. Y lo cierto es que Dios lo que realmente ha transmitido su voluntad para que no solamente la oigamos, sino también la pongamos por obra. Exacto. Porque a veces es muy difícil decir cosas, pero lo difícil es poner en práctica. Por eso lo más importante es no ser tanto oidores, sino hacedores
de la Obedecer palabra de la palabra. Totalmente. Ponerla en marcha, ponerla en ejecución, ¿no? Eso Al es. final es porque puede ser muy bonito todo lo que yo leo, todo lo que yo entiendo, pero la palabra se vuelve viva cuando lo pongo en marcha, lo pongo en acción, no solamente el hecho de leer, porque para eso podemos leer cualquier libro, ¿no? Eso es, Sí, eso es. pero bueno, la Biblia es el único libro que está escrito por Dios, no por un hombre, está inspirada por Dios y nos habla cada vez, porque lo que desea Dios es hablarnos a través de su palabra. Por eso lo que decíais que en un momento de mi vida un versículo me puede hablar y en otro momento pues me puede hablar de otra manera, ¿no? Y si estoy pasando por un momento de prueba, pues una escritura trae consuelo a mi vida, porque Dios quiere traer consuelo, o me quiere traer alegría, o me quiere advertir de algo, ¿no? Exacto. Eso es lo que la hace viva, Viva, y es lo que la hace eficaz. Eso es. Claro. ¿Y qué pensáis? ¿Por qué Dios quiere hablarnos? ¿Por qué Dios quiere hablar al ser humano? Yo creo que Dios está interesado en la reconciliación con el hombre y es el propósito de la Biblia desde el primer minuto que el hombre falla. Entonces Dios quiere hablarnos y como decía antes, la cuestión está en que nosotros estemos dispuestos a escuchar, estemos dispuestos a obedecer, estemos dispuestos a aplicarlo, ¿no? A ponerlo en práctica. Pero Dios está interesado en que podamos disfrutar de sus bondades, que podamos disfrutar de su comunión, podamos disfrutar con Él. Yo creo, perdona, yo creo que incluso antes de la caída Dios ya estaba interesado en comunicarse con el hombre, porque lo vemos, dice Génesis, los primeros capítulos, que se paseaba y hablaba con Adán, ¿no? con Adán a la caída de la tarde. Obviamente Dios, su interés al crearnos fue tener una comunión, una intimidad con nosotros. Eso se estropea, se echa a perder, pero ya desde ese momento Dios también empieza a planear un plan para volver a comunicarse con el hombre y tener comunión íntima con nosotros. Eso es alucinante. A mí eso no me cabe en la cabeza, que Dios quiera comunicarse conmigo y pasear como paseaba con Adán. Qué bonito. Además, lo interesante de esto es que, si os fijáis, es que Dios es un Dios relacional. Nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Ellos han creado una relación y lo que quiere Dios en su voluntad es crear una relación con el ser humano. Por eso la única forma es a través de su palabra, esa revelación especial a través de su voz, hablando al hombre. Así es. Podríamos decir que el propósito de Dios es tener una familia con muchos hijos semejantes a su Hijo Jesús. ¿Qué pensáis? Totalmente. Así es, ¿no? Y pasar toda la eternidad con nosotros. Si en verdad Dios nos habla a través de su palabra, de la Biblia, ¿alguna de vosotras nos puede dar un ejemplo personal, un ejemplo práctico de cómo Dios os ha hablado? Bueno, yo a nivel personal, la verdad que cada día puedo experimentar la palabra de Dios en mi vida. O sea, fíjate que a lo largo del día puede haber adversidades, puede haber problemas, pero el Señor ha dejado en su palabra algo muy importante, que nos ha dicho: estaré contigo todos los días de mi vida. Y eso a mí me da un consuelo profundo para cada circunstancia, cada situación difícil. Creo que a mí el consuelo de saber de que el Señor está conmigo no tiene precio, y eso me ayuda en mi diario caminar. A mí me gustaría contaros una anécdota que me ha pasado hace 2 semanas con mi hijo mayor, tiene 11 años, y bueno, él estuvo malito. Es para que veáis cómo la palabra en ellos también cala, ¿no? Y al final les viene el recuerdo cuando pasan sus dificultades, en su pequeña escala, que las tienen, ¿no? Sí. Entonces él estaba malito y no fue al colegio, y vino un compañero el domingo por la tarde a verle y le avisa de que al día siguiente tiene examen de provincias de España. Pues a las 8 de la tarde, imaginaros lo que implica, ¿no? Si sois mamás, pues sabéis que ¡va a correr, venga, a estudiar! Y pues en 2 horas intentamos hacer lo que no se pudo hacer en todo el fin de semana. Total, que llegó el lunes a clase, oramos mucho para que el Señor le ayudara, porque claro, hace un milagro porque el pobrecito mío no lo ha dado, y no ha sido porque no haya querido, no ha sido porque no se haya esforzado, porque además es un niño muy estudioso, sino ha sido porque desconocía que tenía su examen por haber estado malito. Sí. Y entonces, cuando sale el lunes del colegio, digo: hijo, ¿qué tal te dio el examen? Y dice: mamá, ha hecho como a Josué,
le ha parado el sol, mamá, me ha parado el sol. Digo, ¿cómo que te ha parado el sol, cariño? Y dice, sí, que nos ha pasado el examen al miércoles. Bueno, muy bien. una forma. Y entonces, claro, en su forma, yo decía, hijo, ¿y has dado gracias al Señor? Y dice, sí, se las he dado, pero ahora vamos a llegar a casa y vamos a orar juntos para dársela juntos, ¿no? Ah, qué Y amor. fíjate, ahí es cuando ves que dices, es que en ellos vemos la palabra que se hace viva y en esas pequeñas, a mí me encanta ver el Dios de lo extraordinario en las cosas cotidianas, ¿no? Eso. Como decía antes Sonia, ahí es donde es asombroso ver en esas pequeñitas cosas como... Y en los niños lo ves de una manera tan clara. Entonces, una historia como la de Josué, que fue hace tantos años, que Josué necesitaba parar el sol para ganar una batalla. Mi hijo necesitaba un margen para aprobar su examen. Qué Pues bueno. os quiero contar que al final fue el que mejor nota sacó de la clase en las Ay, qué provincias bien. de España. O sea, luego después él se lo trabajó y en su agradecimiento al Señor se esforzó, ¿no? Pero quería contar esta anécdota de en esto pequeñito cómo el Señor también se mueve y cómo les enseña Y a la los fe de niños. los niños, ¿no? Como dijo Correcto, Jesús. Qué bonito. correcto, como esas historias bíblicas que los niños aprenden y que parece que, bueno, que tú vas echando, vas sembrando y no sabes cuándo recoges y de repente ellos ¡pah!, te la sacan a la luz y yo como madre pues más hinchada que hinchada, claro, os podéis Ese fue imaginar. tu regalo del Día de la Madre. De Totalmente, verdad que sí. totalmente. Además me hizo mucha gracia que él recolocara su situación con una historia como la de Josué, ¿no? Me hizo mucha gracia. Y María Esther, ¿tú qué tal? ¿Qué vivencia puedes contarnos? Bueno, yo tengo al lado de mi mesita de noche un cartelito que me dice, que pone, yo estoy contigo, firmado Dios. Por eso, porque esa promesa de que en cualquier circunstancia, en los detalles pequeños y en los grandes, en los que ya no hay nada más que nosotros podamos hacer, Dios está ahí. Dios está ahí, no, Dios está conmigo. Y eso a mí me da la capacidad de afrontar día a día, los días que pasan como si nada, los días que son horrorosos y los días buenos. Dios está también para celebrarlos. A mí el Salmo 91, me lo repito en múltiples ocasiones, fue mi salvavidas durante la primera ola de la pandemia, un momento crítico en el que tenía 4 familiares ingresados en hospitales distintos sin saber si saldrían adelante o no. Yo me refugié en el Salmo 91 como si no hubiese un mañana, y es que no lo había. Y Dios me sostuvo. Dios me sostuvo en ese momento. Entonces, para mí hay muchos. Te puedo decir eso, lo de la mesita de noche, que lo tengo ahí, pero el Salmo 91 es como mi referente. Pero igual es que hay días que estás haciendo tu lectura diaria y de repente un versículo que has leído 1000 veces, de repente se aplica a esa circunstancia en la que estás. Y es ese versículo el que dice, venga, pues... O cuando estás en la prueba, el Salmo 121, Sí. alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde Exacto. vendrá mi socorro? Eso Mi te da socorro fe y viene dices, del Señor, Señor. sí, mi Sí. socorro viene de ti. Es que hay tantos, hay tantos. O el Salmo 23, tan Sí. Jehová es mi pastor, nada Además- me faltará, ¿no? Sí, además con la seguridad de que a pesar de que pasemos por diferentes situaciones adversas, al igual que el Señor nos dijo, nos aseguró de que en el mundo tendríamos aflicción, Él nos dijo, pero confiad, yo he vencido. Y esa victoria es que también la tenemos nosotros, con lo cual también tenemos un poco de descanso y esperanza y paz, ¿verdad? No Tampoco sé. no, Mucho. Es verdad, sí, sí, mucho. Es un ancla. Sí, es un ancla. Para una persona que nos esté viendo y que aún no ha leído la Biblia o la palabra de Dios, ¿por dónde le aconsejáis empezar y por qué? Bueno, yo personalmente, las personas que me hacen esta pregunta y que es muy pertinente, yo les insisto en que empiecen por los evangelios, la vida de Jesús. Sí. Y en especial me gusta recomendar Juan, el evangelio de Juan. Más que nada porque el evangelio de Juan nos muestra a un Jesús no solamente humano, sino también divino. Y nos acerca también Juan el mensaje de salvación más claramente. Ahí es donde está el texto que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y además tengo el testimonio de una persona, un hermano en la fe, de que en la universidad, leyendo Juan, se convirtió, llegó a conocer a Jesús por medio de la lectura de Juan. Es que no llegó al capítulo 10 y ya había entregado su vida al Señor. Mi Tuvo padre ese también. encuentro
personal con ¿También? Jesús. Mi padre también, mi padre que conoció el Evangelio a través de un Evangelio que en su época un amigo suyo le dio, de refilón, sin sentido, y él entregó su vida a Jesús a través de la lectura de Juan. Qué bueno. Sí. La palabra es viva y eficaz. Volvemos, sí. Y toca nuestros corazones. Tenemos que terminar con esta pregunta, es inevitable. Y me encantaría que me respondierais, ¿cuál es vuestro texto preferido o favorito de la palabra de Dios? Bueno, yo ya lo he comentado antes, el Salmo 91. El Salmo 91 completo, hay circunstancias que me quedo con un versículo y otro, pero la idea de habitar a la sombra de sus alas me parece no solo preciosa, sino tan cierta, la he experimentado, ¿no? Que no encuentro seguridad en ningún otro lugar, si no es bajo sus alas, ahí escondida. Él te protege. Él me protege, sí. Sí. Sonia, ¿tú qué tal? Sí, yo fíjate, un texto que para mí ha sido un ancla, ha sido un texto de Primera de Juan, 2:17, que dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sin duda, lo más difícil es eso, es hacer la voluntad de Dios, que yo sea de agrado para Él y que de alguna forma no solamente pueda permanecer para siempre, sino que pueda permanecer siempre con Él. Eso es mi deseo y mi oración cada día. Damaris, ¿del tuyo? Pues mira, yo por mucho tiempo ha sido Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a raíz de convertirme en mamá, empecé a cambiar ese texto por también Filipenses, porque me gusta mucho Pablo, pero me gusta Filipenses 3:13-14, cuando habla Pablo de que está trabajando para llegar a la meta, pero que no es tanto lo que se está quedando atrás, sino que él prosigue al premio del supremo llamamiento, ¿no? ¿Me vais a permitir que os lo lea la nueva versión BLB? Porque me gusta mucho como lo dice ahora. Me dice: hermanos, sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Y para mí es tan potente, porque cuando eres mamá y estás trabajando y tienes tanta cosa por medio, tanto distractor, que no te das cuenta cómo pasan los días. Y de repente ves a los niños y dices: ¿se han crecido? ¿Y ahora qué? Y entonces por eso este texto para mí ahora está siendo de un significado especial. No es tanto fijarme en lo que ha pasado atrás, sino lo que tengo por delante para disfrutar. Sí, y es verdad que lo has leído en esta versión que habéis sacado en Sociedad Bíblica, que es como más comprensible, ¿verdad? Yo estoy redescubriendo la Biblia. Sí. Tendremos que leerla todas. Sí, yo estoy redescubriendo la Biblia, estoy allá por el libro de los Salmos y la verdad es que me gusta mucho. La estoy leyendo con mis hijos, luego la leo aparte y me gusta mucho porque hay cosas que en mi Reina Valera de 60 no me daba cuenta que no entendía. Me gustaba mucho, sabía lo que decía el texto, pero no sabía muy bien, había cosas que no las lograba entender y ahora pues estoy redescubriendo la Biblia gracias a esta nueva traducción. Así que, bueno, pues para mí es esta, para otros será otra traducción, Claro, ¿no? Pero para claro. mí ahora está siendo esta Bueno, y por pero eso la he querido leer. animamos a leerla toda, ya Sí. que Sociedad Bíblica la ha sacado, pues por lo menos para comparar, ¿no? Sí. Leer una y leer otra. Sobre y- todo para chavales yo la recomiendo, para Qué bueno. jóvenes, para niños yo la recomiendo porque la van a entender mucho mejor. Luego, si queréis los textos que se os memoricen, como En Reina toda la Valera, vida, en ¿no? Reina Valera 60, bueno, ya eso como cada escuela dominical quiera, ¿no? Pero para entender la Biblia es que al final lo bonito no es tanto el memorizar, como hablábamos antes, es que eso lo puedas aplicar. Entonces, cuando lo entiendes es cuando lo aplicas Claro, mejor. claro que sí. Y bueno, tenemos que terminar, pero aquí tenemos una escritora, que es María Esther novata. Sánchez, una escritora novata, pero que sacó un libro precioso que lo tenemos aquí, Querida mamá. Sí. Querida mamá. ¿Quieres tú Sí, enseñarlo o lo enseño yo? querida mamá, que lo tenemos aquí y es precioso, yo ya lo he leído y tiene cosas muy bonitas y quiero que nos cuentes un poquito de qué va el tema, porque tiene, no sé si tiene algunas, como no son dibujos, Son ilustraciones, muy bonitas que te ha hecho En una blanco y amiga, negro, sí. ¿verdad? Sí, Y de manos y pies de bebés. sí, Sí. y Bueno, el libro surgió sin intención de hacer un libro, fue la manera que yo
encontré de acompañar a mi hija cuando tuvo su primer bebé. No podía estar a su lado por la distancia, ella vive en una ciudad, yo vivo en otra, y la manera que se me ocurrió, ya que las redes sociales son el método, el medio que la juventud tiene para comunicarse en la actualidad, pues empecé a escribirle unos comentarios en su muro de Facebook con la intención de animarla en esta etapa tan emocionante, a veces tan desconcertante, que es la maternidad, cuando no podía estar a su lado en su día a día. Un comentario siguió a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y la respuesta que encontraba no solo en mi hija, sino en otras personas que ni siquiera yo conocía era: ¿por qué no recoges todo esto en un libro que pueda ser útil para otras mamás que pasan por este primer iniciación, ¿no?, en la maternidad? Bueno. Total que, bueno, recibí el regalo de las ilustraciones de mi amiga, y por la ayuda de diferentes amigos que me han ido dando sus dones, pues aquí está esta querida mamá, 40 semanas acompañando a una mamá novata. Pues también lo recomendamos. Hay que leer libros, y este es un buen libro, no solamente para leer nosotras, sino para regalar a esas mamás primerizas, o que ya han tenido más de uno, pero porque cada embarazo es un mundo. Exacto. Entonces no hay dos embarazos iguales, nos puede venir bien. Sí, no es un libro que tenga contenido de información, es más el acompañar a esa mamá pues con sus posibles dudas, intentando alentarla en que no está sola, que en esto de la maternidad hay algunas que ya hemos pasado parte del recorrido y que estamos ahí para ser tribu. Para ser piña. Eso es. Para estar unidas. Sí. Pues bueno, queridas amigas, tenemos que terminar. Ha sido una mesa coloquio apasionante, porque hablar de la Biblia es apasionante. Muchas gracias por haber venido al programa Soy Mujer, y seguro que tendremos pues otra ocasión para volvernos a ver. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Gracias a ti, Esther. Gracias a ti, Esther. El mensaje central de la Biblia es que Dios nos ama incondicionalmente y desea tener una relación personal con todas nosotras. A través de Jesús tenemos la oportunidad de experimentar el perdón y la reconciliación con Dios. Su amor transforma nuestras vidas y nos da esperanza y propósito. Uno de los versículos más conocidos que refleja este amor incondicional es Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos muestra que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para salvarnos, para perdonar todos nuestros pecados. La Biblia nos revela a Dios el Padre. En los Evangelios encontramos las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo. Y a nuestro lado hoy tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos a comprender cuando leamos las Escrituras. Querida amiga, permíteme que te dé un consejo. Lee la Biblia. Las palabras que contiene no son solo letras, son también espíritu y son vida. Me despido de vosotras recordándoos que Soy Mujer es un programa de mujeres y para mujeres presentado por la Consejería de la Mujer del CEM, Consejo Evangélico de Madrid. Que la gracia y la paz de Jesús esté con todas vosotras.